Bienvenidos a este video donde vamos a tratar el tema de ecuaciones lineales, cuadráticas y desigualdades de primer grado. Entonces vamos a iniciar. Primero tenemos que entender qué es una ecuación de una variable, que son las ecuaciones que nos van a interesar para esta semana. Aquí podemos ver la definición, ¿verdad? Se dice o se llama ecuación de una variable a una ecuación que tiene la forma que vemos acá, ¿no? A una igualdad que tiene esta forma. Donde es importante notar que es una expresión algebraica, ¿no? Donde es una expresión algebraica. Y pues al ser de una variable solo debe tener una literal también, ¿verdad? Que en este caso, en la definición, esa variable se muestra entre paréntesis, ¿no? Haciendo alusión a que depende de esa variable. Y a esto es lo que se le conoce como ecuación de una variable. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Donde tenemos expresiones algebraicas igualadas a 0. Por lo tanto, estas son lo que por la definición anterior representan ecuaciones de una variable. En toda ecuación siempre hay un objetivo, y el objetivo es encontrar las raíces de la ecuación, ¿no? Entonces, ¿a qué se le llama raíz de una ecuación? Acá tenemos la definición. Si nosotros tenemos que esta expresión, ¿no? La que conforma a la ecuación de una variable, se anula, o sea, se hace 0 al sustituir el valor de x por alguna constante real r. Entonces, si eso sucede, si sustituir x por una constante real, e de x se hace 0, o sea, haciendo válida esta igualdad de la definición, entonces decimos que esta es una raíz o solución a esta ecuación, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de esto. Aquí tenemos este ejercicio donde nos dice que verifiquemos que las constantes que aparecen al lado derecho son raíces de esa ecuación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que verificar? Tenemos que verificar que esa igualdad se cumple, o sea que toda esta expresión, ¿verdad? Toda esta expresión, en este caso, evaluada en x igual a 1 es igual a 0. Y es lo que vamos a hacer aquí en este primer inciso, ¿no? Entonces, aquí solo se copió, ¿verdad? Literalmente como estaba en el inciso 1. Aquí vemos que se sustituye x por 1. Pueden ver ustedes que ahí simplemente se sustituyó donde está x, ¿no? Pueden ver aquí abajo se sustituyó por 1. Se evalúan esas expresiones. Pueden ver que 1 a la 5 es 1, raíz de 1 es 1, 1 menos 4 es negativo 3, ¿no? Simplificando aún más, pues tenemos que 23 por 1 es menos 23, 3 por 1 es 3. El valor absoluto de menos 3 es 3, así que nos quedaría menos 3 aquí, más 23. Y ahí ya claramente podemos ver que eso se hace 0, ¿no? El negativo 23 con el 23 se anula y el 3 con el menos 3 se anula, ¿no? Y con esto pues se verifica la igualdad, por lo tanto, x igual a 1 es una raíz a esa ecuación. Muy bien, el otro ejemplo que teníamos ahí era este, ¿no? Donde la constante por la que tenemos que sustituir es un medio. Pueden ver ustedes ahí, sustituyendo s por un medio, pues tenemos eso. Vamos simplificando, por ejemplo aquí pueden ver que 2 por un medio es 1, menos 1 quedaría 0, ahí lo pueden ver. Un medio más 1, que es esto que está aquí, pues eso es 3 medios. Y abajo nos queda 3 medios menos 1, que es un medio, como pueden ver ahí. Simplificando un poco más, pues pueden darse cuenta, haciendo esta operación, no es complicado, darse cuenta que queda negativo 36 más 36, lo cual es igual a 0 y verifica la igualdad, ¿no? Entonces tenemos que s igual a un medio es una raíz de la ecuación. Muy bien, una vez que entendemos que es una raíz, entonces podemos hablar del conjunto de solución de una ecuación dada. Eso viene a representar todos los posibles valores reales que son raíces de esa ecuación, ¿no? Y eso puede pasar, ¿no? Vamos a ver en este caso cuando entremos al tema de ecuaciones de segundo grado, que ahí aparecen en algunos casos dos soluciones. Muy bien,
Antes, para trabajar con las ecuaciones de primer grado es necesario conocer algunas igualdades equivalentes. Entonces, vamos a estar atentos y atentas a estas dos propiedades, ¿no? A la propiedad, vamos a denotarlas así como la propiedad E1 y la propiedad E2. Entonces, aquí estamos hablando de tres cantidades que pueden representar números reales. Entonces, estas desigualdades que vemos aquí, A igual a B más C, si eso es así, entonces esto es equivalente también a tener A menos B igual a C. ¿Cómo podemos interpretar esto, no? Y es bastante sencillo. Que si yo tengo una cantidad en una igualdad en un lado, ya sea en el lado derecho o el izquierdo, yo la puedo mover al otro lado, ¿no? Cambiándole el signo, que es lo que sucede en este caso, ¿no? Si pueden notar, aquí el B está positivo del lado derecho y pasa negativo del lado izquierdo, ¿no? Entonces, eso se puede hacer cuando tenemos una igualdad, ¿no? Y son equivalentes. También podemos hacer lo contrario, ¿no? Si tenemos que una cantidad se está restando de un lado, puede pasar al otro lado a sumar, ¿verdad? Muy bien. Otra de las propiedades que nos interesan de igualdades equivalentes es que si tenemos un producto, como pueden ver aquí, AB multiplicado por C, perdón, A multiplicado por B igual a C, entonces nosotros podemos mover de los dos factores que están multiplicando, A y B, a cualquiera de los dos los podemos mover al otro lado y pasa a dividir, dice uno, ¿verdad? Literalmente eso es lo que sucede, ¿no? Pasan a dividir aquí. Podemos ver el efecto contrario, ¿no? La letra B estaba aquí multiplicándose y aquí pasó a dividir. Al ser igualdades equivalentes, también hay que decir que si se está dividiendo, entonces también puede pasar a multiplicar, ¿no? Esto se entiende como equivalente, ¿no? Que de una ecuación puedo pasar, de una igualdad, perdón, puedo pasar a otra igualdad. Aquí es importante decir que en esta igualdad B tiene que ser diferente de 0, es el único requisito. Muy bien, de esta observación, de la observación E1, si nosotros se nos presentara una igualdad donde dos expresiones algebraicas se están igualando, como es el caso que vemos aquí hay dos expresiones que se están igualando. En la definición no aparece una expresión algebraica igualada a 0, pero con la propiedad 1 nosotros podemos ver que si tenemos dos expresiones algebraicas que se están igualando, eso también es una ecuación, porque simplemente tengo que mover a b de x al otro lado, que en este caso pasaría con signo negativo. Pueden ver ustedes, ¿no? Pueden verlo aquí, ¿verdad? Cómo se movió del lado derecho, en este caso es la igualdad, al lado izquierdo. Y claro, al quitarlo del lado derecho queda 0. Entonces pueden ver ustedes que aquí esto ya coincide con la definición que teníamos de ecuación, ¿no? Donde tenemos una expresión algebraica igualada a 0. En otras palabras, si tenemos la igualdad de dos expresiones algebraicas, eso también representa una ecuación en una variable, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a pasar a... nos van a interesar estudiar dos tipos de ecuaciones algebraicas, ¿no? Entonces, y siempre de una variable. Estas son las de primer grado, como podemos ver acá, ¿no? El nombre de la definición. Y cuando tenemos una ecuación de una variable que es de primer grado, es bastante sencillo, solo hay que fijarse, ¿no? Uno tiene la ecuación, ¿no? como definición. Entonces lo único que nos tenemos que fijar es que e de x debe ser un polinomio de primer grado. Eso es todo, ¿verdad? Aquí tenemos dos ejemplos. En el primer ejemplo es bastante obvio, tenemos 23x menos 12 igual a 0. Ahí vemos que e de x en este caso, ¿no? Aquí vemos que e de x en este caso es 23x menos 12, que es efectivamente un polinomio de grado 1 o de primer grado, también podemos decirlo así. En el segundo caso tenemos también un polinomio, una ecuación de primer grado o lineal, porque si nos damos cuenta, a pesar que aparecen términos cuadráticos, estos términos que están aquí, estos dos, se anulan. Esto se hace 0, ¿no?
Esto de aquí, ustedes pueden darse cuenta que es igual a 0. Por lo que nos quedan entonces dos expresiones, pi menos 11x y 7x menos 5. Si nos fijamos, aquí tenemos dos polinomios de primer grado igualándose y por lo tanto sigue siendo una ecuación de primer grado. Solo faltaría mover los términos de un lado al otro para darnos cuenta que tenemos una ecuación de primer grado. Entonces vamos al objetivo de las ecuaciones, ¿no? Que es encontrar el conjunto solución, y a esto pues generalmente le acompaña un método, ¿no? un algoritmo para resolverlas. Vamos a ver aquí, lo podemos leer. La estrategia se divide en tres pasos. Primero, usando la propiedad de 1, que recordemos que esta es cómo se mueven los términos de un lado a otro. Bueno, si están sumando pasan a restar, si están restando pasan a sumar, ¿no? Entonces con esa técnica, con esa propiedad, nosotros vamos a mover todas las variables de un lado, todos los términos que tienen la variable de un lado y todos los términos que son constantes del otro lado opuesto. Una vez que tenemos eso en el lado donde tenemos las variables o la literal, nosotros factorizamos esta variable, ¿no? Lo cual es válido porque hemos hecho esa división, ¿no? Convenientemente. Luego de haber hecho esta factorización, entonces usamos la propiedad E2, que recordemos que mezcla la multiplicación y la división, en el sentido de que si tenemos una cantidad multiplicando, al otro lado de la igualdad pasaría a dividir, y si estuviera dividiendo pasa a multiplicar. Y finalmente quedaría despejada, así se dice, ¿no? Se quedaría despejada la variable x, y pues aquí explícitamente nos diría, ¿no? X es tal valor, la raíz es tal. Entonces veamos un ejemplo. Aquí tenemos el siguiente ejemplo. Pues vamos a darnos cuenta primero que esto es una ecuación de primer grado porque en ambos lados tenemos un polinomio de grado 1, pueden ver. No hay que dejarse confundir aquí que aparece raíz cúbica de 2 porque la x está fuera, ¿no? Muy bien, aquí solo lo he copiado textualmente. Pueden ver que primero, como nos dice el algoritmo, ¿no? El método, vamos a pasar todas las constantes a un lado y todos los términos variables al otro lado. Entonces pueden ver ustedes que, por ejemplo, aquí la x, pueden notar aquí que la x pasa al otro lado con menos x, ¿no? Pueden notar que menos raíz de 2, que es una constante, pasa al otro lado como raíz de 2, ¿no? Esos fueron los elementos que se movieron. También se movió ¿no? 2 por raíz cúbica de 2 multiplicado por x, también pasó al otro lado y con su signo negativo, ¿no? Su signo invertido. De esa manera, en este paso hemos logrado que todos los términos variables estén de un lado, todos los términos constantes estén del otro. Luego, el segundo paso era factorizar a la variable x. Aquí pueden ver ustedes que factorizada pues queda estas operaciones adentro, ¿no? Operaciones constantes. Esas operaciones se hacen si se pueden, ¿no? Vamos a ver que en este caso solo podemos operar 2 tercios menos 1, que es menos 1 tercio. Pueden verlo ustedes ahí, ¿verdad? 2 tercios menos 1 es menos 1 tercio. Y pues con menos 2 raíz cúbica de 2, pues eso no se puede operar de una manera explícita, ¿no? Entonces simplemente se deja así en este paso. Luego el último paso consiste en usar la propiedad E2, que consta de pasar esa constante que está multiplicando a x hacia el otro lado. Entonces aquí lo pueden notar ustedes. Esta vendría a ser la solución a nuestro problema. Aquí lo pueden ver. Ahí queda es de forma exacta. Ya si uno quiere, por ejemplo, encontrar el valor, pues puede utilizar una calculadora y aproximadamente obtener el valor de la raíz de esta ecuación. Muy bien, veamos otro ejemplo. Aquí tenemos aparentemente términos cuadráticos, por lo que esta no sería una ecuación lineal, aunque aquí ya nos están dando una pista de que sí lo es, ¿no? Pero nos están diciendo resuelva la siguiente ecuación lineal, pero aparentemente no es una ecuación lineal porque tenemos estos términos cuadráticos tanto al lado izquierdo o al lado derecho. De lo que nos vamos a dar cuenta más adelante
es que esos términos cuadráticos se eliminan, ¿no? Entonces aquí lo vamos a ver. Primero efectuamos el producto notable que tenemos aquí, tema que se vio la semana pasada, ¿no? Aquí tenemos este producto notable. Pueden ver ustedes que el producto notable aparece en la parte de abajo. Aquí es donde aparece y el motivo por el cual se anulan estos términos cuadráticos. Pueden ver ustedes que este término y este término es el mismo. Y en general, fíjense, cuando tenemos términos que están sumando o restando, que tienen el mismo signo a ambos lados de una igualdad, estos se pueden cancelar, ¿verdad? Se pueden cancelar utilizando la propiedad E1. Se pueden utilizar. Aquí simplemente en este paso lo que se hizo fue simplificar estas fracciones, ¿no? Negativo 2 sobre 55 menos 3 medios es negativo 169 sobre 110. Ahí solo fue una simplificación. Aquí, como les mencionaba, al mover, ¿verdad? Al mover este término al otro lado, al moverlo hacia acá, pasa a negativo y se cancela con este término. Por eso ven ustedes que en la parte de abajo ya no aparece, ¿no? Y lo que nos queda en efecto es una ecuación de primer grado, ¿verdad? Porque ahí pues ya podemos ver que solo aparecen polinomios de grado 1. Luego, moviendo este término, recordemos, ¿no? En los pasos tenemos que mover las constantes a un lado. Esta constante se movió hacia acá, pasó a restar y nos quedó menos 4 quintos menos 3 décimos, ¿verdad? Eso ustedes pueden chequearlo, es negativo 11 sobre 10. Pueden hacer ese chequeo. Muy bien, finalmente movemos, aquí tenemos que mover esta fracción, negativo 169 sobre 110, aplicando la propiedad de 2, ¿no? Que nos dice que el 110 al estar dividiendo aquí pasaría a multiplicar, ¿no? O sea, aquí vamos a escribirlo así, 110 pasaría a multiplicar, vamos a escribirlo así, 110 pasaría a multiplicar, y negativo 169 vamos a escribir pasaría a dividir, y esto multiplicado por menos 11 sobre 10. De esta operación pueden ver ustedes que menos por menos ahí da más. Nos queda esta fracción que tenemos aquí, que es 129 sobre 169, ¿verdad? Y ahí pues ya tenemos el valor de x, ¿no? El valor de x es, o sea, la raíz de esta ecuación es 121 sobre 169. Muy bien. Ahora pasamos a al siguiente punto, que son las ecuaciones de segundo grado. Y como se imaginarán, en la definición debe aparecer un polinomio de grado 2. Aquí vemos la definición, ¿no? Igual que antes, pues nos dice acá, pues una ecuación de segundo grado, una ecuación de una variable, siempre tiene esa forma, o se puede escribir de esa manera. Es de segundo grado cuando nosotros tenemos que e de x es un polinomio de grado 2, como el que vemos ahí, ¿no? Como ax al cuadrado más bx más c. Aquí es importante distinguir tres casos. Más adelante vamos a ver que esta observación nos servirá para graficar, ¿no? Funciones cuadráticas. Pero en este caso, fíjense, tenemos una cantidad que nos da bastante información acerca de la ecuación que queremos resolver, y se da a través de una cantidad que se llama discriminante. Así se llama esta cantidad, y se representa con ese triangulito que vemos ahí, y se calcula de esta forma. Ahí pueden ver como b cuadrado menos 4 por a por c, donde estos a, b y c vienen a ser estas constantes que aparecen acá. Aquí pueden verlo ustedes. Aquí está a, aquí está b y aquí está c. A es simplemente el coeficiente principal, b es el coeficiente que acompaña a la variable x sola, y c es el término independiente de ese polinomio. Entonces, si uno calcula ese discriminante, ese triangulito, esta cantidad, ¿no? Entonces, fijándonos en sus signos, es decir, si es mayor que 0, si es igual a 0, si es menor que 0, nosotros podemos concluir algunas cosas sobre las raíces.
Si es mayor que 0, pueden notar ustedes que vamos a tener dos raíces reales diferentes en este caso. Si es igual a 0, vamos a tener solo una raíz nada más. Solamente va a existir una. Y si es menor que 0, las raíces no van a ser números reales, sino que van a ser complejas. Pero ahí no nos vamos a meter tanto en ese tema, ¿no? Porque no es el objetivo. Nos vamos a fijar más cuando son dos raíces reales o una, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál sería el algoritmo para resolver esta ecuación de segundo grado? Pues es bastante mecánica la forma de encontrar estas raíces, porque a veces pueden ser dos. Y la forma es la siguiente, como pueden ver acá. Las dos raíces que andamos buscando, que a veces solamente es una, cuando el discriminante es 0, se puede encontrar a través de esta fórmula. Es negativo b más o menos la raíz del discriminante, cantidad que está visible aquí, ¿verdad? En esa parte, dividido por 2a. Es una cuestión de aprenderse esa formulita, ¿no? Y pues ya lo demás es más como una receta, ¿no? De ir colocando valores ahí. Aquí pueden ver ustedes algunos ejercicios que vamos a hacer. Notemos ahí el polinomio que tenemos. Primero identificamos quién es a, ¿verdad? Aquí pueden ver, este es a, este es b y este término de acá es c. Ahí como aparece en la parte de abajo en color azul. Luego podemos calcular el discriminante, que en este caso la fórmula era esta, b cuadrado menos 4 por a por c. Al sustituir, pueden ver ustedes lo que tenemos ahí, pues simplemente, ¿no? B es raíz de 3 más 1. La fórmula dice que hay que multiplicar por menos 4 a que es 2, y a c, que en este caso es menos 4 quintos. Si uno hace esa operación, aquí está simplificando un poco esa operación, pueden ver ustedes, nos damos cuenta que es mayor que 0, ¿no? Nos damos cuenta que es mayor que 0. Perfecto. Con esto pues ya podemos concluir que hay dos soluciones distintas y reales, ¿no? Como aparecían en aquella definición. Y luego pues simplemente tenemos que sustituir, usar aquella fórmula, la fórmula para encontrar las raíces cuadráticas, que no sé si recuerdan, en este punto era menos b más o menos la raíz del discriminante dividido por 2 multiplicado por a. Acá está menos b, pueden notar ustedes, ¿verdad? Más menos raíz del discriminante, pueden ver que este es el discriminante, y en la parte de abajo aparece 2 multiplicado por a, que en este caso sería 4, ¿no? Esta expresión no se puede simplificar demasiado. Para poder encontrar, para poder ya obtener los numeritos, podemos usar una calculadora e ingresar estas operaciones. Si se toma el signo, si tomamos el signo menos, obtendríamos el valor que vemos aquí, ¿verdad? O sea, me refiero a estos dos posibles signos, ¿no? Si en lugar de ese más menos nosotros ponemos menos, obtendríamos ese valor que les acabo de sombrear. Si escogiéramos más, entonces tendríamos el valor de 0.248. Y esas son las raíces entonces de la ecuación cuadrática. Muy bien, veamos otro ejemplo. Este es bastante sencillo, pero ilustra el caso complejo. Vamos a ver aquí. Identificamos a igual a 1, b igual a menos 1, c igual a 1. Ahí se puede ver claramente, ¿no? Si calculamos el discriminante, podemos darnos cuenta que es negativo. Aquí podemos ver menos 3 es menor que 0. Y la conclusión aquí sería que esta ecuación tiene dos raíces complejas, ¿no? No tiene raíces reales, pero sí tiene tiene dos raíces complejas, ¿verdad? Y usando la fórmula cuadrática, pues quedaría expresado de esta manera, ¿no? Que es 1 más menos raíz de menos 3 dividido por 2. Esto pues aquí es un punto y aparte, porque esto ya entraría en el tema de los números complejos, que en este momento no lo vamos a abordar. Muy bien, veamos un último caso. Veamos este caso de aquí. Si nosotros movemos, siempre tenemos en una ecuación cuadrática, siempre tenemos que
dejar igualado el polinomio cuadrático a 0. Eso es muy importante, ¿no? Por lo tanto, ustedes pueden notar aquí que menos 14x se movió a este lado, y al pasar a positivo pues se anula con este menos 14x que estaba ahí, ¿no? Por eso podemos ver que la ecuación pues ya no consta de estos menos 14x que aparecían al inicio, ¿no? Muy bien, luego de eso se identifica quién es A, quién es B. Ahí pueden ver ustedes, pueden seguir la lectura, y se calcula inicialmente el discriminante. Si ustedes hacen esta operación, ¿no? Calculan el discriminante, se van a dar cuenta que eso da 0. Y estaríamos en el caso donde solamente tiene una raíz, ¿no? Esa raíz, utilizando la fórmula cuadrática, sería esto que vemos aquí, ¿verdad? Es esto que vemos aquí. Podemos aquí evidenciar de que solo queda una raíz, porque no importa si yo tomo el signo más o el signo menos, al estar pegado a raíz de 0, que es 0, pues no estaría aportando nada, y por lo tanto solamente queda una expresión, ¿no? Que en este caso, simplificando, queda 7 raíz de 3 sobre 2. Y así pues vimos todos los posibles casos que aparecen en una ecuación de segundo grado. Muy bien. Finalmente vamos a ver las inecuaciones. Las inecuaciones lineales son las que nos van a interesar en este último punto. Y antes de entrar en ella, pues vamos a dar la definición de inecuación de una sola variable. En la siguiente lista podemos ver lo que podría interpretarse como una inecuación, ¿no? Podría ser todos estos elementos A y B pueden ser expresiones algebraicas, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, a de x mayor o igual que 0, o a de x menor que 0, o a de x mayor o igual que b de x, bueno, todos los puntos que vemos aquí, pues entonces estaríamos ante una inecuación de una variable. Al igual que en las ecuaciones de una variable, podemos hablar de un conjunto de solución. Y aquí lo tenemos, ¿no? El conjunto de solución de una inecuación de una variable está formado por todos los números reales, tales que hacen válida la desigualdad al sustituir estos valores por la variable de la inecuación. Vamos a ver algunas, al igual que con las ecuaciones, aquí tenemos unas equivalencias de desigualdades que nos van a servir para resolver algunas inecuaciones lineales, ¿no? de manera definitiva. Entonces, fíjense, si tenemos tres cantidades, A, B y C, ¿no? Entonces las siguientes desigualdades se consideran equivalentes, ¿no? Es decir, puedo tener una y escribirla de la otra forma, ¿no? Y no hay ningún problema. La que se denomina S0 nos dice que si yo tengo que A es menor que B, esto es equivalente a que yo empiece con B, pero ahí teniendo cuidado no coloco mayor que A, ¿no? Entonces si A es menor que B, yo tengo que también es cierto que B es mayor que A, ¿no? Luego, si yo tengo que A más B es menor que C, esta propiedad, la propiedad de C1, se parece mucho a la propiedad de las igualdades, en las que yo puedo mover un elemento al otro lado. Entonces pueden ver ustedes que en esta desigualdad yo tengo a B sumándose, y si la muevo al otro lado pues pasa a restarse. Lo mismo es cierto si yo tuviera una resta. Si tuviera una resta yo la podría mover al otro lado sumándose, ¿verdad? Por eso es que decimos que son equivalentes. Ahora, cuando tenemos una multiplicación o una división, ahí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si yo tengo una multiplicación donde yo sé que que B en este caso es mayor que 0, entonces ahí yo puedo mover al otro lado el B igual que antes. O sea, si se está multiplicando pasa al otro lado a dividirse, ¿no? Y si está dividiendo se pasa a multiplicar, eso no cambia. Pero lo que sí quiero que noten, y hay que tener bastante cuidado, es que el símbolo menor que se mantiene exactamente igual. Pueden ver ustedes, menor, menor. Pero esto siempre que estemos seguros que B es mayor que 0. Ahora viene el otro caso. Si B es menor que 0, entonces la propiedad sigue siendo válida. Si está multiplicando se pasa a dividir.
se está dividiendo, pasa a multiplicar. Pero aquí notemos que si b es menor que 0, este símbolo sí cambia. Podemos verlo acá. Podemos notarlo aquí. O sea que si yo tenía menor que 0 y moví un término que estaba multiplicando o dividiendo al otro lado, entonces ese símbolo se cambia, ¿no? Si estaba un menor que, ahora pasa a ser un mayor que. Si está un mayor que, pasa a ser un menor que. Lo mismo es cierto si nosotros sustituimos respectivamente por los otros símbolos similares, que son menor o igual y mayor o igual, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, el último punto pues es este, ¿no? el de las inecuaciones. Muy bien, nos interesa estudiar un caso particular, ¿verdad? Que hay bastante campo y muchos matices acerca de inecuaciones en general, ¿verdad? Pero vamos a tratar las inecuaciones lineales. Una inecuación lineal se considera así cuando nosotros tenemos expresiones, no puede ser a de x menor que b de x o a de x mayor que b de x, que se pueden transformar, ¿verdad?, a expresiones donde de un lado queda un 0 y además después de transformarse en estas respectivas expresiones, nosotros tenemos que esa última expresión algebraica, que aquí está representada por e de x, es un polinomio lineal. Entonces, cuando eso sucede, nosotros estamos ante eso, ¿no? Ante una inecuación lineal, ¿verdad? Esa es la definición de inecuación lineal. Y el método de solución en realidad es muy parecido al método de cómo se resuelve una ecuación lineal. Es exactamente el mismo. La única diferencia está en tener cuidado en esa última propiedad, ¿no?, donde tenemos una multiplicación emparentada con una división, de tener cuidado de que si movemos un factor que es negativo al otro lado, entonces el orden de la desigualdad cambia. Entonces esas son las cosas que es la única diferencia realmente. Entonces aquí podemos leer los pasos, son similares. Usando S1 ubicamos las constantes de un lado, las variables, términos variables del otro. Luego se factoriza la variable y finalmente, después de factorizar la variable, se mueve la constante que queda multiplicada con la variable usando la propiedad 2 o 3 que les mencionaba en la transparencia anterior al otro lado. Y bueno, con esto queda siempre una desigualdad, pero que ya se puede leer de una forma transparente. Aquí vamos a ver el siguiente ejemplo. Este ejemplo se parece mucho a uno que vimos antes, donde aparecen términos cuadráticos, pueden ver ustedes, pero ahorita nos vamos a dar cuenta, ¿no?, que aparecen, el término cuadrático se va a cancelar porque realmente es el mismo de un lado y de otro, ¿no? Entonces al moverlo, pueden ver ustedes que al mover este al otro lado, pues quedan restándose exactamente el mismo término cuadrático, el cual obviamente se anula. Y nos queda finalmente esta, bueno, aquí también, ¿no? Vamos a ver aquí aplicamos esa estrategia de mover la variable al otro lado. Pueden ver ustedes que aquí la movimos. Y finalmente pues pueden ver ustedes que ya tenemos términos que solo son de primer grado o una constante, ¿no? Muy bien, luego de factorizar, ¿verdad? Luego de factorizar x y simplificar, ¿no?, nos queda esta fracción que vemos aquí. Y luego tenemos que aplicar la propiedad, en este caso, vamos a ver, aquí nos movimos. Tenemos que aplicar la propiedad S2, en este caso, que pueden ver, porque los términos que vamos a mover son positivos, ¿no? El 105 pasaría a multiplicar y el 439 pasaría a dividir, que en términos de fracciones sería el 105 se movería a la parte del numerador del otro lado y el 439 pasaría a la parte del denominador del otro lado. Simplificando, pues tenemos esa expresión que es una fracción, ¿no? Nos queda finalmente x es mayor o igual que 315 entre
3.512, que es aproximadamente 0.0897. Entonces con esto, fíjense, ya nos dice cuáles son los valores que hacen válida a esta inecuación lineal. Es decir, son todos los valores, esa sería la lectura, ¿no? Todos los valores que son mayores o iguales que 315 sobre 3.512. Todos esos valores conforman el conjunto de solución. Y existen tres maneras de representar ese conjunto de solución. Uno es usando una notación de llaves, donde escribimos X se leería sino como todos los X que pertenecen a los números reales, luego una barrita vertical que se lee como un tal que estos valores son mayores o iguales que 315 sobre 3.512, ¿no? Otra manera de escribir esto es diciendo, utilizando la notación de intervalo, ¿no? Que vendría a ser una notación donde indicaríamos, ¿no?, que el inicio es de 315 sobre 3512 hasta infinito, ¿no? Porque estamos tomando los valores que se encuentran al lado derecho de ese número, ¿no?, de ese valor. Y gráficamente aquí lo podemos ver, ¿no? Está remarcado en oscuro todos aquellos valores que se encuentran a la derecha de 0.0897, ¿no?, que es el valor aproximado de ese extremo, ¿no? Y podemos darnos cuenta de eso, ¿no?, que todos esos valores que se encuentran al lado derecho tienen esa propiedad de que, o sea, todos estos valores, ¿no?, todos estos valores que vienen aquí al lado derecho tienen una propiedad de que son mayores o iguales que 0.0897, ¿no? Muy bien, veamos un último ejercicio, ¿no?, un último ejemplo. Tenemos aquí esta desigualdad, ¿no?, pi x menos 1 medio mayor que 4x menos raíz número 4 de 2. Podemos notar aquí que de entrada tenemos una inecuación lineal porque no aparecen términos cuadráticos, ni cúbicos, ni cualquier otra cosa, ¿no? O sea, simplemente aparecen polinomios de grado 1, por lo tanto es una ecuación lineal. Muy bien. Aplicamos la propiedad S1, que ya sabemos en qué consiste: mover las variables de un lado, las constantes del otro. Pueden verlo ahí. Agrupamos, factorizamos, nos queda pi menos 4 multiplicado por x mayor que este término. Y aquí vamos a aplicar la propiedad S3 y no la S2, porque pi menos 4, recordemos que pi es 3.14 y sigue una lista de dígitos, ¿verdad?, infinita. Menos 4 es una cantidad negativa que, si no están convencidos, lo pueden verificar en una calculadora. Como es negativa y yo ocupo mover ese pi menos 4 al otro lado, a dividir, entonces aquí lo único que tengo que tener cuidado es de intercambiar el orden de la desigualdad. Pueden ver que antes estaba mayor que, y luego al aplicar esta propiedad ya me aparece un menor que, ¿no? Finalmente me queda que x debe ser menor aproximadamente que 0.803. Aquí pueden ver las tres notaciones. Aquí la única observación importante y diferente a lo que teníamos antes es que aquí el corchete va abierto, ¿no? Porque como es una desigualdad que no incluye el igual, pueden ver ustedes, entonces en ese extremo va a ir abierto. Y en este caso, pues el intervalo que estamos representando ahí en esa notación, pues iría desde menos infinito hacia ese extremo sin incluirlo, ¿no? Y en la notación gráfica ustedes pueden ver que esos valores se representan de esta forma, y el punto extremo donde empieza o donde termina, en este caso si se ve de izquierda a derecha, pues queda con un circulito abierto indicando que ese valor no va, no iría ahí. Muy bien, esto sería todo por este video, ¿no? Espero que les haya servido y pues nos veríamos la próxima semana.